Ok, buenos días. Sigamos con las historias bíblicas. El alma de un abuelo para su nieto. A ver, hoy vamos a hablar de la vida de José. Como había dicho, quiero hacer un apunte, una introducción. Uno a veces en estos comentarios que hace, uno habla a grandes modos, a grandes figuras, sin entrar en la minucia. Es decir, se queda mucha historia sin contar. Y a veces la historia que yo cuento no es tan precisa, no es muy exegética, dicen los que conocen esos temas. Pero sí quiero darte una pequeña introducción, como un borrador, como un boceto de los que pintan, mm, como unas primeras pinceladas eh, para que tú tenga la determinación de averiguar, escudriñar, investigar y tomar tus propios razonamientos y tus propios pensamientos. Entonces considero yo que la historia de los abuelos para sus nietos es esa, es tratarlo de aproximar. Entonces hoy te estoy aproximando a la vida de José. Por aquí te llegó la luna con fresco. Mientras que llegan los frescos vamos a tocar otra introducción. Mira, te quiero preguntar algo. La vida de Cristo Jesús, la vida de Abraham, de José, toda esta gente vivieron entre el mar muerto y el mar de Galilea. Pregunto, ¿el mar de Galilea es dulce o es salado? ¿Ya? Uno tiene que tener un registro histórico y actualizado eh, para poderlo interpretar. Porque ahorita voy a hablar sobre José, que lo mandaron por allá para Dotán. ¿Y dónde queda Dotán? ¿Dónde queda Siquén? ¿Y para dónde queda Egipto? Todo uno se confunde. Entonces es muy bueno hacer esos registros. Vamos a tocar más para el fresco de hoy en día y nos introducimos en la historia de José. ¿Ok? Salud para todos. Y es así. Bueno, empecemos. Vamos a mirar las esposas de Jacob para identificar quién es José. Por aquí tengo algo que nos puede estar ayudando, que es un tablero de ajedrez, un tablero que me regalaron muy bonito, un hermano querido para mí, como todos los hermanos. Este es un tablero de Inca. Entonces, vamos a decir que este es Abraham. ¿Sí? Y vamos a decir que de la vida de Abraham partió eh, Isaac, y después de la vida de Isaac vino Jacob. Después de la vida de Jacob
vino las 4 mujeres de Jacob. 1, 2, 3 y 4. 4 mujeres. Ya, vamos por el frente. Entonces, las esposas de Jacob, una tuvo 7 hijos. ¿Ya? Entonces estamos hablando de Lea. Los hijos de Lea son 7. Entonces aquí están. 1, 2, 4, 6 y 7. Esta es Lea. ¿Ya? Lea tuvo una criada que se llamó Silpa. Silpa tuvo 2 hijos. Ya vemos que son 2 hijos de Silpa. Pero acá, no sé si están viendo bien. ¿Ya? Luego tuvo otra mujer que se llama Bila. Bila tuvo 2 hijos, o Bila. Y con la propia esposa, que se llamó Raquel, tuvo 2 hijos. Ahí está. Entonces, mira, acá Jacob. Jacob. ¿Por qué es importante esto? Por las tribus. Las tribus de Jacob. Con una tuvo 7 hijos. Con otra tuvo 2. Con otra tuvo 2. Y con la propia esposa tuvo 2. Aquí está José. La propia esposa de José. Ya. Entonces dice la historia. Ponle cuidado. Yo no sé cómo está quedando esto. Ojalá me puedan estar interpretando. Dice la historia que estaban apacentando las ovejas, apacentando las vacas, apacentando el ganado. Y Jacob manda a José, le dice, ves, vas para donde están tus hermanos. Y cuéntame cómo están ellos y llévales algo. Bueno, en fin, de comer, yo qué sé. Y José hace caso. José tenía 17 años. Y va hasta allá. Yo me imagino que es una distancia más o menos a 30 kilómetros de distancia de la casa de Jacob a donde están los hermanos apacentando. Y resulta que no estaban ahí. Estaban como otros 30, 40 kilómetros más lejos, en total. Sin embargo, José fue a buscarlos porque él hacía caso a su papá. Y se llevó el vestido que el papá le tejió, le cosió, le regaló un vestido muy bonito para presentarse asequible a sus hermanos. Y llegó donde sus hermanos, los hermanos lo miraron y automáticamente todos lo atacaron, todos quisieron matarlos y en fin, terminó preso por allá en un pozo y luego terminó vendido a unos mercaderes que iban para Egipto. Es decir, tenían que devolverse de Dothan, pasar por Siquén y pasar por Sennacherib y llegar abajo a Egipto. Y los vendieron como esclavos. Querían era hasta matarlos. Incluso le dijeron mentiras al papá que se había comido una fiera, una pantera. Papá lloró la muerte de presunta de ese hijo. ¿Qué pasó? José vivió en la casa de uno de esos mercaderes allá en Egipto, que lo compró. Y José tenía 17 años, no cumplía 18 años, era una joven, bien presentado, bien hermoso, bien parecido. Y donde llegó fue prosperada la casa. Mire, uno tiene que saber qué es lo que está pasando. O está en bendición o está en maldición. Que si todo lo que hago prospera o no prospera. Que si todo se hace bonito o todo se hace feo. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Es verdad que uno sufra cosas, reveses en la vida, decepciones, depresiones, pero la presentación personal de uno, la lozanía de uno, la presentación de su casa, de su vehículo, de su trabajo, de todo, tiene que hablar. Y uno tiene que esmerarse por eso, porque es que a veces, bendito sea Dios, yo no sé qué puede más, y la pereza como tal, o efectivamente la nueva bendición que está sobre las personas. Entonces uno tiene que ser supremamente diligente
Y no es de un día, es de todos los días, de un continuo. Diligente para tener las cosas, y diligente para mantener las cosas, diligente para cuidarlas. Porque no es tenerlas, es administrarlas. Es sobrepasar todo, porque al fin y al cabo todo es el bienestar para uno y para los que los rodean a uno. Entonces, Diego, tú de 17 años, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es la presentación de tu vida? Mire, uno a veces se equivoca. Yo, yo he equivocado, un ejemplo. Yo decía, yo tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que capacitarme. Tengo que ser entendido, un ejemplo, en las cosas de Dios para poderme emplear. En las cosas de Dios, mentiras. Uno lee la vida de los grandes hombres de Dios. Ellos no necesitaron ser viejos ni antiguos para poder llevar el mensaje, para poder llevar la presentación de la bendición, para poder llevar los entendimientos. Entonces uno se equivoca. Dios necesita gente joven. Y más que y viejos, peor todavía que sí. Pero uno retarda de compartir la bendición, en desarrollar bendición, porque uno lo interpreta. Entonces, mira, el tema es lo siguiente. José hacía prosperar la casa y el campo del señor de esto. Hasta que la esposa de José se enamoró de ese man. Y José salió corriendo y la mujer dijo mentiras. Que era José que la pretendía. Y resulta que no es así. No es así. Pero si Dios está sobre la persona, Dios lo rescata, Dios lo hace restituir donde es y Dios no lo deja caer. ¿Ya? Entonces, así le pasó a José. José terminó en la cárcel por allá, del faraón y todo eso, interpretó los sueños del faraón. Pero al asunto, todas estas cosas, lo que más me llama la atención es cuando el faraón le dice a sus mismos siervos allá que están delante de José y todo eso, dijo, mire, cuando uno haya una persona que tiene el Espíritu de Dios encima, uno sabe que todo eso es prosperidad y es bendición. ¿Yo qué me voy a desprender de José si él tiene el Espíritu de Dios? Y el faraón le dijo, después de mí, ¿sí? Estás tú. De ahí no hay nadie. Gobierna todo y le dio la gobernabilidad de todo un país. Claro, pasaron unos años, ya José no tenía 17, me imagino que tenía 30 años, yo qué sé. Y José interpretó el tiempo de las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Colombia está viviendo vacas gordas? ¿O ya empezamos a vivir vacas flacas? Y el tema no es vivir ni las gordas ni las flacas. El tema es identificar nosotros en qué tiempo estamos viviendo, pero si no nos tenemos a identificar ni hacer provisión, ni hacer lo que hizo José en esa tierra de Egipto, con esas semillas, con todo esto, entonces se nos pasa una vida sin el contexto bíblico y sin la guía de Dios en nuestras vidas. Para eso la Biblia es una ilustración que nos da para nosotros confrontarnos y vivir el tiempo. Que aquel que aparece en historias patrias, historias antiguas, son historias muy presentes en la vida de nosotros. Y a diario nos pasa. Entonces, Diego, nieto, amoroso y amado, a mí me gustaría que la gente hablara de ti en esa forma. Que dijeran, ese hombre tiene el Espíritu de Dios. Amén. Porque pasarán muchas cosas, pero Dios te respalda como ha respaldado a todos esos grandes patriarcas. Y si no, habla con tu papá. Y mira y dile a él que por donde ha estado, él sin mucho saber, sin mucho conocimiento, solamente con ganas de hacer, donde ha estado las cosas prosperan. ¿Por qué las neveras se llenan?
porque Él estuvo para los alimentos. Y todo yo le decía, miren, una promesa de Dios que no faltará ni la harina, ni el aceite, ni la arteza de amasar en su casa. Porque, porque lleva un sello de Dios, lleva un cariño de Dios. Y si no lo tiene, ¿por qué no lo buscamos? Entonces, la interpretación bíblica, el estudio bíblico, nos permite ubicarnos exactamente dentro de un designio de Dios en nuestras vidas. ¿Ves que la vida de José es supremamente apasionante? Él lo vendieron. Se fue el más grande en Egipto, en tierras de vacas flacas. Hubo hambruna, la tercera, yo que sé hambruna de ese país. Y le tocó al mismo patriarca, Jacob, salir de su tierra prometida que Dios le había dado. La tierra donde fluye leche y miel. La tierra de, mejor dicho, donde sacó a todo el mundo, por decir un ejemplo. Vivió con todos los problemas del mundo, pero él fue muy sabio. Muy sabio, mira, hasta le daron una hija y él reprendió a los hijos. Dijo, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo van a enfrentarme con esos violadores? Esa gente me va a crear problemas. Eso no se resuelve así. Entonces, si uno tiene en la cabeza las habilidades para resolver problemas, que a diario nos toca vivir. Y a veces uno no encuentra cómo resolverlo, tengo que calmar arriba para que le ayude a uno a cómo es que se resuelven. ¿Qué problemas? Bastante difícil de entender e interpretar. Como los sueños del panadero allá de José, como los sueños del mismo faraón. Entonces, concluyendo, Jacob le tocó salir de su tierra e irse con todos sus hijos a la tierra donde estaba José, al que le habían vendido por esclavitud, que hoy era un grande. Y allá murió Jacob después de 17 años. Y Jacob le dijo, me entierran en tierra allá donde Dios me había dado, y allá fueron los enterraron. Todo tiene su tiempo y todo cambia en la vida. Ya José murió y ya murió el faraón amigo de José. Ya los hijos de Jacob se hicieron grandes empresarios, se apoderaron. Ya los dueños de la tierra de Egipto, con nuevos faraón, dijeron, esta gente no está. Mejor los vamos a sacar, mejor los volvemos esclavos. Entonces, ¿cómo? Todos los hijos de Jacob se volvieron esclavos en tierra de Egipto. Hasta que llegó Moisés. Moisés es un hombre que nació en Egipto, pero no es egipcio. Dios lo eligió para el éxodo. Dios lo eligió para que todos estos hijos de Jacob los sacaran de Egipto y los devolvieran a la tierra prometida, a la tierra de Jacob, a la tierra de Abraham, a la tierra de Isaac. Pero ya los va a establecer en esa tierra. Entramos a la tierra y al tiempo de Moisés. ¿Quién es Moisés? El niño que lo pusieron en una balsa en el río Nilo. Y Moisés fue obediente a Dios. Terminamos la historia de José. Ves que es apasionante, te la recomiendo que la leas. Es muy centrada para la vida de las personas. Ojalá pudiera entender algo y después con más cuidado vamos a hacer ciertos ajustes sobre ciertos parajes. Y un abrazo para todos. Vamos a pasar este video, por favor. Necesito sus comentarios, ¿verdad? Yo sé que van a llegar un montón de comentarios, eso es normal, pero esos comentarios que enriquecen, comentarios que yo pueda ajustar, que pueda ser más claro, ser más didacta, porque al fin y al cabo el gran interés que prevalece, es que se interprete lo que uno quiera transmitir y ayudar de cierta forma a estos pasajes bíblicos. Un abrazo para todos y gracias por escucharme también.